El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad atentos a que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo contra y reino contra reino. Habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Os entregarán al suplicio y os matarán por mi causa. Os odiarán todos los pueblos. Entonces, muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar un momento para pensar en nuestras lecturas. El libro de la sabiduría, como bien está titulado, sale de la experiencia, sobre todo de la vida. Son las experiencias que se comunican a veces de generación en generación como algo adquirido. La vida nos enseña a través de su historia y de esa historia nos sacamos como elementos importantes para poder vivir y transmitir esto a aquellos que comienzan. Los libros de la sabiduría nacen en un ambiente de transmisión de un arte, el arte de vivir. Antes no existían las escuelas, pero existían como personas que se encargaban de preparar a aquellos que comenzaban a vivir y de ayudarlos a tener como esa sabiduría para discernir los diferentes momentos de la vida. Y una de esas realidades que aparecen, digamos, en este libro de la sabiduría es el aspecto del sufrimiento de los justos. Los justos sufren también, y es uno de los cuestionamientos mayores que se realiza en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el sufrimiento de los justos? Si ellos viven en una comunión con Dios, en una cercanía, si ellos buscan como instaurar la bondad en medio del mundo, si ellos procuran como vivir honestamente y organizarse de una manera en que la fraternidad exista y en que Dios esté presente como posibilidad de experiencia en el mundo mismo. ¿Por qué ellos también sufren? Y es la gran pregunta a veces que nosotros también nos hacemos en muchas de las ocasiones en que viviendo bien llega también el sufrimiento. Y es ahí en donde nos dice algo muy importante: no nos dejemos engañar. Porque en cierta manera lo importante aparece al final mismo del Evangelio. Tenemos que llegar hasta el final en una perseverancia grande para que podamos como realizar en el mundo esa transformación que el mundo necesita. A veces juzgamos de manera muy inmediata por el placer o la salud que Dios nos dé o la manera como la vida nos trate, por la manera como tenemos que enfrentar a veces ciertas consecuencias de nuestros pecados o de la fragilidad misma del mundo, o llegan a veces dificultades en nuestra vida a causa de nuestros límites, a causa de que no podemos
alcanzarlo todo en la plenitud, sino que tenemos que luchar por las cosas y tenemos a veces que trabajar duro y hasta llegar a un cierto sacrificio por lograr las cosas. En cierta manera, lo que nos pide el Evangelio es no perdernos de la vida, de lo que la vida nos trae y de lo que la vida realmente nos exige y en donde la vida se puede encontrar en toda su plenitud. Algunos de nosotros se desanimarían al ver la situación del mundo y la manera como el mundo marcha, ¿no? Tantos países que están cogidos, tomados por la corrupción, tantos países que son destruidos a causa de la injusticia o de la indiferencia de unos para con otros. Y es ahí precisamente en donde la sabiduría nos llama a ser signo en medio del mundo de una realidad diferente, ser signo de una verdad que necesita de contar con el testimonio de nuestra vida, de una verdad que no se queda tan solo en la palabra, sino que se respalda con la vida misma, y que eso que parecía, digamos, vencernos, poco a poco se cae enfrente de la capacidad de perseverar en nuestra verdad misma y mostrar al mundo que se puede vivir de una manera diferente en la honestidad, en la justicia, en la fraternidad, en la sensibilidad por los otros. Esa es una de las misiones más grandes del cristiano en el mundo, ser signo de un mundo diferente. Por eso se nos pide que respaldemos con la vida la verdad que nosotros realizamos, y eso cuesta porque nos exige opciones que nos van a poner en confrontación con los otros, opciones que nos van a traer a veces dificultades, incluso en frente de aquellos que intentan como establecer una estructura corrupta y destructiva del hombre mismo, y que nos cuesta a veces enfrentar. Y la única manera de vencerlos, nos dice aquí, es la perseverancia, y que nuestra verdad aparezca como algo que perdura hasta el final y que somos capaces de mantenerlo aún en medio de las dificultades en que el mundo nos coloca. Una de las cosas por las cuales las personas pierden la fe es porque ven todo como destruirse, corrupto, prácticamente tocado por el mal, y como si el mal fuese aquel que impone su manera de ver. Y entonces terminamos bajando los brazos y dejando de luchar por tal vez mantener en el mundo una esperanza, la esperanza de una vida diferente. Muchos ya perdieron, digamos, ese espíritu de la lucha porque prácticamente vieron que era imposible, o se encuentran delante de la imposibilidad de enfrentar esa corrupción y esa estructura que nos hace daño en medio de nuestro mundo. Y entonces terminan aceptando absolutamente todo lo que el mundo nos propone. Poder mantener ese espacio en el cual una experiencia diferente de aquello que el mundo nos propone es posible. El espacio en donde podemos hacer sentir al otro verdaderamente amado, por ejemplo, ¿no? Considerado como persona, sin necesidad de buscar utilizarlo o manipularlo, en donde se sienta verdaderamente reconocido. Espacios en donde la fraternidad sea posible, en donde no busquemos solo nuestro propio interés, sino el que nos alegremos también con la felicidad del otro. Es importante que estos espacios existan. Y es allí en donde crecen los verdaderos mártires. Tal vez no derramando la sangre, pero viviendo en medio del mundo esta realidad que puede cuestionar y que puede a veces llamar a la conciencia a aquellos que han bajado los brazos o que han aceptado una vida más o menos común y ordinaria en la injusticia, en la insensibilidad, en la incapacidad de luchar por
por grandes ideales. Qué fácil que caen nuestros ideales, nuestras promesas. Qué fácil a veces ese deseo de vivir juntos, de construir una comunión, de hacer algo estable, de perseverar en nuestro amor, tumba, porque nos sentimos a veces como si estuviéramos errados absolutamente buscando aquello. El mundo nos hace sentir a veces como si estuviéramos en el error y resulta que perdemos allí todo lo que verdaderamente podría realizar nuestra vida. Hemos a veces abandonado realidades tan importantes que después nos damos cuenta que nos equivocamos completamente. Por eso el Evangelio nos dice, estad atentos, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, anunciándose como si fuera la salvación, como si fuera el Salvador que viene a solucionar absolutamente todos tus sufrimientos, tus sacrificios, que viene a aliviar tus penas, y entonces corremos atrás de eso y nos llenamos de vacío, y poco a poco perdemos hasta el sentido de la vida. No os alarméis, nos dice claramente, porque todo eso acontecerá, es parte de la vida y de la historia. Lo importante al final nos dice es que perseveremos hasta el final, y solo el que persevere hasta el final se salvará, en el sentido que salvará su propia vida y salvará la vida de aquellos que recibieron su testimonio. Es importante que sepamos que perseverar no es malo, que perseverar es muy bueno, que avanzar en el amor y no solo quedarnos en el momento del placer, sino ir más allá al momento del compartir, de ofrecer un apoyo, de acompañar a alguien, de hacer un proyecto juntos. Eso también es importante porque eso es avanzar y construir algo firme, estable, que es capaz de darnos una vida plena, una fuerza de vivir, una razón de existir. Es por eso que hoy se pierde fácilmente el sentido de la vida, porque no encontramos como ese espacio en el que toda nuestra fe, nuestra confianza en una vida verdadera se realiza, y entonces terminamos todos viviendo como una gran obra de teatro en la que nos engañamos los unos a los otros y en la que guardamos la apariencia de algo que realmente no vivimos y que por no vivirlo nos hace sufrir en lo más profundo de nuestro corazón, con un sufrimiento todavía más profundo y más grande que aquel que produce el hecho de querer construir la vida bien y de hacerlo en plenitud. Es por eso que vamos a ofrecer hoy nuestra Eucaristía por todos aquellos cristianos que son probados a causa de la sociedad en que viven, por todos aquellos cristianos que a causa de su fe a veces tienen que salir de su país o que tienen que correr lejos para cuidar de su familia y de la vida de aquellos que él quiere. Y también por aquellos que son torturados también a causa del Evangelio. Existe eso hoy todavía. Y vamos a pedir también por todos nosotros para que sepamos dar testimonio. Mártir significa testigo, y es muy importante. El mejor testigo es aquel que da testimonio con su propia vida, no tanto con la palabra. No se trata tanto de anunciar, sino de crear en el mundo esos espacios de fe en las que la gente pueda darse cuenta de que la fe es posible y de que muchas cosas también son posibles y que llenan de sentido la vida de las personas. Un matrimonio que dura 50 años, un matrimonio que va más allá de simplemente la búsqueda de sí mismo, es un buen testimonio hoy. Y la alegría también de estar en ese ambiente de construir algo estable, algo firme. Una familia que vive unida, que se interesa los unos por los otros, es algo que muchas veces los otros desean tener también. Y es importante mostrarles que es posible realizarlo en medio del mundo si tenemos esa disposición a mantenernos en la fe y perseverar en nuestra esperanza. Ofrezcamos nuestra Eucaristía por todos ellos y por todos nosotros para que seamos verdaderamente testigos del Evangelio.